Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 19 de febrero de 2017 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos todos, contracroniqueros todos, a una nueva entrega de La Contrarréplica, el programa de los domingos, el programa dedicado precisamente a vosotros, a vuestras preguntas y a mis respuestas, aunque a veces simplemente no preguntáis, hacéis un comentario que también agradezco porque, en fin, en este programa coral de los domingos pues todos aportamos un poquito. Ya sabéis que para participar, es decir, para que pase el mensaje, tenéis que enviarlo antes, si no es imposible, no soy brujo ni nada por el estilo, y tenéis que enviarlo a un número de WhatsApp. El número de WhatsApp os lo recuerdo, hoy sí me lo he apuntado, lo tengo delante, grandísimo, en números bien grandes, hechos con rotulador Edding, es el 690-827909. Repito, 690-827909. A este paso me lo voy a terminar aprendiendo de memoria, ya lo veréis. Si el móvil no es español, tenéis que poner más 34 delante. Lo digo porque el móvil no sabe de WhatsApp, mejor dicho, no sabe de nacionalidades, pero sí hay que consignar el número o el código internacional, el código telefónico internacional. También podéis enviar vuestras consultas al correo, y el correo es contracrónicapodcast@gmail.com, que me llegan también cositas ahí, aunque el programa de los domingos, es decir, este programa está más concebido y diseñado para la voz, así que los emails los dejo para otros días entre semana. Muy bien, no me enrollo ni un segundo más y pasamos directos a la contrarréplica. Vamos a empezar por mi tierra, por Madrid, aunque tratándose de Madrid, más que mi tierra debería decir mi asfalto, porque aquí tierra tenemos poco. Bueno, sí, en el Retiro hay que decirlo, el Parque del Oeste también, pero no mucha, y suele estar además cubierta de césped y de hierba bien regada. Pues de Madrid capital, supongo, me escribe y me habla Fran, así se llama, para proponerme una historia, o mejor dicho, para proponerme una contrahistoria. Y quería proponerte un tema para la contracrónica, que sería la revolución industrial desde un punto de vista liberal, porque yo creo que ha sido bastante denostada cuando en realidad consiguió muchos logros, reducir la jornada laboral, mejorar las condiciones de vida, y podría ser un tema interesante para que trataras. Gracias. Pues mira, Fran, este tema de la revolución industrial es muy interesante, como bien dices, interesantísimo de hecho, pero es muy amplio. La revolución industrial es un proceso larguísimo, duró más de un siglo, como bien sabes, hay varias revoluciones industriales, desde la primera hasta... y hay especialistas que dicen que todavía estamos incursos dentro de la revolución industrial, que estamos en una de sus fases. Lo único que cuando se está viviendo una revolución, en concreto este tipo de revoluciones, no somos conscientes de ellas. Hace unos años daba clases de historia económica y 2 o 3 lecciones eran dedicadas, sesiones mejor dicho, así se denominaban en aquella escuela, pues 2 o 3 sesiones las dedicaban exclusivo a la revolución industrial en Inglaterra, en el Reino Unido. Y una de las cosas que les comentaba a los alumnos era que los que vivieron la revolución industrial, esa que tenemos la imagen, ¿no? Esa revolución industrial, la primera, ¿no? Del Putting Out System, la invención de la máquina de vapor, la primera locomotora, el primer barco de vapor, pues todos los que tuvieron la suerte o la desgracia, yo creo que la suerte de vivir todo aquello, sobre todo la suerte con respecto a sus padres y a sus abuelos, no fueron conscientes de que estaban viviendo una revolución, porque a pesar de que los cambios fueron drásticos desde el punto de vista histórico, es decir, de adopción muy rápida, más o menos se fueron asimilando. Es decir, no se pasó, qué sé yo, de estar arando el campo de remolachas con un arado romano y un buey a un tractor John Deere de última generación, que eso sí les hubiera ocasionado. Poco a poco las máquinas se fueron metiendo, hubo momentos de crisis, como por ejemplo pues el caso con los luditas, ¿no? Que iban destrozando las máquinas por Inglaterra, y los cambios siempre producen contradicciones, si queremos llamarlo así, en el tejido social. La palabra contradicción es muy marxista, pero vamos, que ocasionan problemas y ocasionan roces, pero aún así fueron pocos, muchísimos menos de los que pensamos, porque si hubieran sido muchos más, nunca el proceso de industrialización nunca se hubiese consolidado, y hoy yo desde luego no se estaría hablando a través de algo tan extraordinario como es Internet, un micrófono, tal, nada por el estilo, ni tendréis acceso a Internet, y de hecho muchos de vosotros, y yo incluido, ya nos habríamos muerto porque la esperanza de vida
era muchísimo menor hace 250 años, es decir, antes de la Revolución Industrial que ahora. La Revolución Industrial tiene mala fama, pero no tanto por los avances técnicos, nadie reniega, o casi nadie, bueno, aunque ahora con los ecologismos nuevos que hay, pues a ver, los hay los que dicen, no, es que el error de todo fue la industrialización, incluso la domesticación de los animales, ¿no? Entonces habría que volver al Paleolítico, hay un movimiento evidentemente muy minoritario que se llama primitivismo o algo así, que lo lleva un tipo californiano, para variar. Se llama John Sarsan. Bueno, buscadle en Google y os alucinaréis en colores, que decimos en Madrid. Pues quitando a estos pequeños movimientos insignificantes, el resto, todas las grandes escuelas de pensamiento han dado por buenos los avances técnicos, los avances tecnológicos, industriales, médicos, por supuesto, en la industria alimentaria. Así que no tiene mala fama por eso, tiene mala fama por las condiciones de trabajo en las fábricas del siglo XIX, en concreto las fábricas británicas, que es donde nació la Revolución Industrial, consagradas muchas veces esa imagen por los novelistas y luego debidamente aprovechada esa imagen. Bueno, Charles Dickens fue el primero de los autores literarios que empezó a utilizar esas imágenes. Las condiciones laborales en las fábricas del año 1850 evidentemente eran espantosas. No creo que ninguno de nosotros, de los que estamos aquí presentes, las soportásemos. Pero claro, más espantoso hay que ponerlo todo en perspectiva, ¿no? Más espantoso era estar en el campo. Y por esa razón emigraban. Los que se fueron de un pueblito de, qué sé yo, de Sussex a una fábrica en Manchester, vamos, pongo el caso de Inglaterra, pero me lo puedo llevar a cualquier país, ¿no? El que trabajaba en Prusia, en el campo, Brown Juncker, que era un desgraciado y se iba a la cuenca del Ruhr a trabajar como minero o en un alto horno, donde fuese, o en la misma España, los que se movían del campo andaluz a las zonas industriales del País Vasco, de Cataluña, si se movían y se hacían ese esfuerzo y dejaban el campo era por algo. Significaba que el trabajo en la fábrica era un horror, pero su trabajo en el campo, deslomándose de sol a sol, era bastante peor todavía, ¿no? Es decir, la industria, con todas sus penalidades, que eran muchas, muchísimas, más de las que creemos, liberaba, a pesar de todo liberaba, y liberaba bastante. Precisamente para mejorar estas condiciones del trabajo, que eran tan lamentables, pues nacieron los diferentes socialismos, porque socialismos hubo varios, ¿no? Tenemos siempre la imagen, la idea del socialismo marxista, pero no fue uno. Ese fue simplemente el que tuvo éxito, digamos, o el que tuvo éxito en políticas. Este, en concreto, el marxismo-leninismo, en su forma marxista-leninista, llegó a gobernar sobre un tercio de la humanidad siglo y pico más tarde, ¿no? A principios de los 80 del siglo XX. El resultado, pues, es el que conocemos, ¿no? Servidumbre y miseria en grandes cantidades. Luego hay otro elemento que es, este incluso es moderno, no solo ya del siglo XIX y del XX, también del XXI, que es la nostalgia del mundo preindustrial, que nace precisamente en las sociedades industriales. No era una nostalgia, esa nostalgia no nace en el campo. Es una filosofía muy seductora para los que ya nos hemos criado en una sociedad industrial, incluso somos hijos, nietos y bisnietos de gente que vivió y que ha vivido en sociedades industriales o muy industrializadas. Pero claro, es una filosofía, digo, muy seductora y muy bonita, pero claro, no resuelve el problema esencial, y es por qué emigraban. Porque la gran revolución industrial del siglo XIX, o las dos grandes revoluciones industriales del siglo XIX, se nutren al principio de inmigración. Digamos que los países no había tanta diferencia entre la población rural y la urbana en el año 1800 como la hay hoy en día, ya en el siglo XXI. Porque aquí hay un tema. Y es que en el siglo XVI nadie quería remar en galeras. Nadie. Tanto que era una de las condenas que imponían los tribunales. Remar en galeras. Convertirte en galeote era lo peor que te podía suceder. Pero en cambio sí, 3 siglos más tarde había cola para trabajar en una fundición. Teniendo en cuenta que las condiciones eran horrorosas, trabajaban muchísimos días, apenas había días festivos, muchas horas, muchísimas, sudaban, las condiciones de trabajo eran pésimas, siempre en comparación con lo del año 2017. Insisto, no con lo del año 1812, ni con lo del año 1870. Así que bueno, esto es más o menos lo que hay, pero vamos, no es mala idea. Como ves, me he puesto y se me ha ido el santo al cielo y he terminado consumiéndole más minutos a esta propuesta de las que pensaba en un principio, porque es interesante. La podría hacer, cierto es, pero tendría que organizármela muy bien,
porque no es propiamente un episodio. Muy bien, pues de Madrid nos vamos a Guatemala, ciudad de Guatemala, que podría decir que casi es mi segunda ciudad porque estuve viviendo allí, ¿no? Pues allí está Francisco de Ciudad de Guatemala, es decir, chapín de toda chapinía. Los chapines son como llaman los guatemaltecos, se llaman a sí mismos, lo digo para que yo tampoco lo sabía hasta que no llegué allí. Bien, pues Francisco me hace una preguntita que está muy bien. Quisiera que ampliaras un poco acerca de una frase que has dicho en varias ocasiones en distintos programas sobre el ser libertario. Mi concepto siempre ha sido que esto se trata de una ideología. Sin embargo, tú has dicho que no se trata de esto. ¿Podrías ampliar un poco más? Bien, libertario es como la palabra libertario, o mejor dicho, esa es la traducción de libertarian. Es como en Estados Unidos llaman a los liberales, simplemente. En España libertario, además de eso, también significa, o preferentemente significa, por lo menos para la gente del común, significa anarquista, o se asimila a anarquista. Cuando hablamos de los libertarios, pensamos en los anarquistas, pensamos en la gente de la Confederación Nacional del Trabajo. Digo, la gente del común, la gente normal y corriente, que no está interesada en política, que sabe lo justo y tampoco necesita más, la verdad. No es que te guste la política es tan bueno o tan malo como que te guste cualquier otra cosa. No todo el mundo tiene por qué saber de esto. La grandeza del mundo está en su variedad. Bien, yo utilizo tanto el término libertario como el término liberal. Ahora, me inclino más por el término liberal porque en mi ambiente lingüístico se utiliza más el término liberal. Respecto al tema de si eso no es una ideología, lo preguntas directamente, ¿no? Porque lo he dicho yo en más de una ocasión, que yo no lo considero una ideología, yo creo que no lo es. A ver, esto evidentemente es debatible, como todo en teoría política, pero yo creo que no lo es. Y no lo es porque le faltan elementos. Por un lado, no es holístico, es decir, que no lo abarca todo. Es importante, no lo cubre todo, por lo que no tiene respuestas para todo. Tampoco es dogmático, más allá de enunciar dos principios o dos derechos inalienables, que serían el derecho a la vida y el derecho a la propiedad, sobre lo que se construye el resto. Es decir, nadie te puede arrebatar la vida, ni nadie te puede arrebatar la propiedad. De hecho, el derecho a la propiedad yo creo que es una extensión del derecho a la vida. Podríamos condensarlo en solo uno, ¿no? Caray, por eso hay tantas escuelas dentro del liberalismo y es un pensamiento tan rico y tan variado. Hay tanta discusión y tantos debates, ¿no? Esa es la razón, de hecho, por la que los liberales discutimos tanto entre nosotros. Es una cosa común. Yo soy liberal desde hace más de 20 años y no sé la cantidad de discusiones que habré tenido, decenas de miles, cientos de miles no me he tenido tiempo, pero decenas de miles sí, con todo tipo de liberales, más suaves, menos suaves, más abruptos, en fin, siempre yo mismo he ido evolucionando a lo largo de estos 20 años. Cosas que tenían seguras, pues he ido matizándolas, en unas cosas me he hecho más radical, entre comillas, en otras más suave, en función, pues de lo que vas aprendiendo, lecturas nuevas, siempre incorporas experiencias nuevas que son importantes. Mi experiencia en Guatemala, por ejemplo, me hizo repasar algunos temas. Un año en un país tan diferente no pasa en balde y afecta a tu visión del mundo, ¿no? Bien, justo lo contrario pasa con el socialismo, o le pasa al socialismo, que es omnisciente, es decir, que todo lo sabe, todo lo puede. Son esas ideas, es un cuerpo de ideas cerrado que todo lo puede. Y además, como es inevitable porque se le supone, o suponen sus seguidores, que es científico, se impone por la fuerza y tiene que imponerse por la fuerza. De ahí que los liberales discutamos entre nosotros y los socialistas se maten entre ellos. La diferencia es sustancial. No hubo ningún episodio, no ha habido ningún episodio entre liberales como el de los sucesos de mayo del 37 en la Guerra Civil Española. Vamos, esto no puedo continuar obviamente porque daría para varias contracrónicas. Aunque esto más que contracrónica, contrafilosofía sería. Estas serían las primeras pinceladas para un debate de tipo filosófico muchísimo mayor, ¿no? Muchísimo más amplio. Pero vamos, la idea general es que existen ideas liberales que tienen coherencia entre sí, más o menos coherencia entre sí, pero no un sistema cerrado de pensamiento liberal. Desde Chile nos llega un mensaje de Sebastián Izquierdo. Sebastián Izquierdo que la verdad tampoco hace mucho honor a su apellido y ahora lo vais a escuchar y la razón por qué. Me comenta una cosa que, en fin, yo creo que merece una explicación muy pero que muy determinante y sin ningún tipo de duda.
¿Qué opinas tú de la posibilidad o de la legitimidad, si más bien de la legitimidad de una revuelta libertaria violenta, de un ataque al poder político, considerándolo una respuesta a la violencia sistemática que significa el socialismo, es decir, considerándolo como una legítima defensa masiva que se convierte en una revolución libertaria o una revolución capitalista? Eso por una parte, y por otra pedirte una contracrónica, perdón, una contrahistoria respecto al tema chileno de Allende y Pinochet de 1973 y todo lo que lo envuelve. Ojalá eh, puedas hacerlo. A ver, Sebastián, yo opino que la violencia solo es justificable en defensa propia. Punto. Y nada más. Punto. Nada más. Simplemente. No voy a hacer excepciones ni nada por el estilo. Solo puedes emplear la violencia cuando has sido agredido previamente. No existe nada parecido a no, esto es preventivo por si acaso, y además que sea justificado. Es decir, no, pero es que me ha agredido, es que me ha pisado el dedo gordo del pie, entonces le he metido 18 puñaladas. No, tiene que ser además, tiene que ser una cosa equilibrada, digamos, y que la agresión con la que tú respondas sea proporcional a la agresión que has recibido. Si me entiendes, ¿no? Es que esto, cualquier cosa, ¿no? No, es que me ha mirado mal, entonces como he sido objeto de una agresión, pues eso es importante. Caray, por eso el derecho es tan importante. El aprender derecho, eso ya lo descubrió Hayek en su momento y lo empleó muy bien todos los conocimientos de derecho que fue adquiriendo, ¿no? Claro, aquí nos encontraremos ante un problema, que supongo que habréis visto todos a la primera, ¿no? Es decir, la pregunta, ¿hemos sido agredidos o he sido agredido? No lo sé, quizá por los impuestos, por ejemplo. A mí realmente este tipo me expropia de la mitad de lo que produzco de manera sistemática y tal. Bien, en ese caso, que consideras que has sido agredido y que estás siendo agredido de una manera sistemática y deliberada por parte del Estado, bien, puedes decidir no pagarlos, no pagar ese 50% y exponerte a que te encierren, obviamente. O sea, que seas muy listo, entonces puedas pasarte el resto de tu vida sin pagar impuestos y evadiéndolos y no te pillen nunca y vayas tan a gusto, camines por Santiago de Chile o por Valdivia o por donde vivas, sino por Antofagasta sin ningún problema. En ese caso yo te felicitaría y me quitaría el sombrero. Lo dudo, ¿eh? O sea, una cosa es liberarte siendo una persona normal, quiero decir, no multimillonario, que puedas colocar todo tu patrimonio, pues qué sé yo, en las Islas Vírgenes o por ahí bien. En ese caso lo que serías, si te encierran, te agarran y te encierran, no, yo soy uno, no pago impuestos porque estos tíos me están robando. Bien, en ese caso ya es un mártir fiscal. Ahora bien, no creo que muchos valorasen tu hazaña, si te soy sincero. Todo lo contrario, te encontrarías con la reprobación de tus semejantes, de tus paisanos, de los chilenos. Digamos, este tipo es un sinvergüenza y lleva sin pagar Hacienda desde hace 14 años y tal. Todo para... no es insolidario. Bueno, en algunas cosas tendrían razón y en otras no. Pero bueno, no serías un mártir en una palabra, aunque tú probablemente lo creyeses, ¿no? Respecto a otro tipo de violencia física, otro tipo de violencia, es decir, de tipo físico, es decir, el caso de los impuestos no es violencia física, es decir, si lo que recibes es una agresión física, pues sería legítimo responder con violencia si el Estado la ejerciese con nosotros de manera arbitraria y gratuita. Es decir, que llegases a tu casa y te encontrases dos policías que así de entrada, ni buenos días, ni nada, te meten una paliza. En ese caso, se ibas por la calle, muerto de miedo. Es decir, que en lugar de vivir en 2017, viviésemos en 1984, pero en 1984 de Orwell. En ese caso sí sería justificado responder violentamente contra, bueno, pues, una tiranía. Eso es lo que pasa en las tiranías, especialmente en las tiranías de grado espantoso. Claro, que el problema es que yo no creo que ese sea el caso de Chile, y tampoco el de España, y tampoco el de México, y tampoco el de la República Dominicana, y tampoco el de Bolivia. Es decir, ninguno de nosotros vivimos en tiranías espantosas. Podemos vivir en países más o menos libres, pero no lugares donde el Estado nos esté azotando continuamente. Respecto a la contrahistoria que me propone sobre el tema de Allende y Pinochet, pues es bueno. El tema en concreto el 11S, pues fue un 11S, el 11 de septiembre de 1973, es un tema bueno, es buena idea hacerlo, pero sería muy polémica. Es
te advierto. Habría que hilar finísimo. A mí Allende no me cae simpático desde el punto de vista histórico, quiero decir. Es decir, no creo que hiciese un buen trabajo, pero Pinochet tampoco me cae simpático. Entonces, procuraría hacerlo de manera desapasionada en el caso de que me metiese en el fregado, ¿no? El caso del 11S del 73, es decir, de la llegada de Pinochet al poder, la abrupta llegada de Pinochet al poder, pasa un poco como con el franquismo en España, o como en Argentina con la dictadura militar, que es un pasado presente. Es decir, está siempre presente. Me consta que es así en Chile, me consta que es así en Argentina, y no sé si os consta a vosotros que en España estamos siempre con la mierda del franquismo, a todas horas. A pesar de que Franco se murió pues hace ya 40 años, más de 40 años, 42 va a hacer este año. Pues seguimos con la misma historia, es decir, fue poco después. Franco murió en el 75 y lo de Pinochet fue en el 73, y la dictadura argentina un poquitín después. Es decir, estamos todavía amarrados a los años 70 en este aspecto. De ahí que sea difícil, y es curioso porque nos hemos amarrado gente que ni siquiera lo hemos vivido. Yo el franquismo no lo viví por una cuestión de edad. No lo sé tú qué edad tienes, pareces joven, pero creo que tampoco viviste el pinochetismo, aunque el pinochetismo duró un poquitín más, hasta ya bien metidos en los años 80. Pero bueno, esta es mi respuesta, no sé si te gustará más o menos, pero que la idea que te quede clara: la violencia nunca es justificable si no es en defensa propia. Y del Sebastián de Chile, no sé si de Santiago, pero sí de Chile, nos vamos a otro Sebastián, quiero decir, que está en Ecuador. Sebastián Díaz, exactamente. Qué gran apellido, ¿eh? Un apellido magnífico. Y no lo digo yo porque yo también me llamé así, simplemente porque el Cid Campeador se llamaba Díaz, caramba, y hay un montón. Díaz de Solís, por cierto, el fundador de Buenos Aires, también se apellidaba Díaz. Bueno, la cuestión, dejando estas cosas al margen, Sebastián Díaz de Ecuador me plantea un tema sobre su propio país, que por cierto está hoy en jornada electoral. Y bueno, en menos de 2 semanas se realizarán las elecciones presidenciales en mi país, y el candidato del oficialismo se encuentra como favorito en las encuestas, pese a los casos de corrupción de Petroecuador, de Odebrecht, entre otros tantos del régimen de Rafael Correa. Quisiera saber tu opinión acerca de este panorama y si crees posible que se pueda desarticular esta mafia del socialismo del siglo XXI. A ver cómo te lo explico sin enrollarme, porque el tema da para contracrónica completa y para 2 o 3, ¿no? No he podido seguirlo, lo he seguido obviamente, pero no he podido hacer contracrónica sobre Ecuador, pues porque me ha comido literalmente la actualidad de otras partes del mundo y hago un programa al día, no hago 3 o 4, tampoco podría hacer 3 o 4, con uno es suficiente, ¿no? Bien, yo creo que es posible lo de terminar con el correísmo, ponerle fin al correísmo y a ese régimen. Que va a dejar de llamarse correísmo porque Correa ya no se presenta, ¿no? Al socialismo del siglo XXI, como bien has dicho, ¿no? Va a ser difícil porque Correa lleva ya 10 años en el poder. Es una década entera. Desde enero de 2007, además. Acaba de cumplirse 10 años de que él tomase posesión por primera vez. Ha ganado 3 veces. O sea, haciendo memoria, ganó por primera vez en 2006, justo antes de esas elecciones, volvió a ganar en 2009 y luego en 2013. Y además ha ganado con resultados bastante buenos. Es decir, ha sido un tipo muy popular durante esta década, muy popular dentro de Ecuador. Luego, no ha hecho las locuras del binomio Chávez-Maduro. No las ha hecho ni de lejos. Se inspiró en muchas de sus cosas, gran parte de la ruina de Ecuador viene de ahí, pero no ha llegado a ese extremo. Los ecuatorianos seguís teniendo dólares contantes y sonantes en el bolsillo. Y no hay casos de desabastecimiento salvaje como en Venezuela ni nada por el estilo. La prensa está perseguida, pero sigue habiendo todavía prensa independiente. No hay casos como el de Leopoldo López, ¿no? Cosas de este estilo. Y luego otra cosa importante es que de Rafael Correa, es que yo creo que ha sabido retirarse a tiempo antes de que se le venga todo abajo. Es decir, esa es la razón, o creo que la razón principal por la cual no se presenta, es decir, por la cual se va. Después de esto ya no va a volver a ser presidente de Ecuador, simplemente porque no le interesa. Su sucesor, que como creo que ya sabrás, bueno, tienes que saber a la fuerza, que se llama Lenín Moreno, SIC, abrid paréntesis, SIC, Lenin, se llama, es una cosa fantástica. Yo pensaba que ese nombre solo se lo ponían en Cuba a la gente, pero veo que también en Ecuador hizo fortuna lo de llamar, que es un nombre horrendo, llamar a un niño Lenin es hacerle, y perdonad por el palabra, es hacerle una putada. A tu hijo llamarle así, llámale de otra manera, pero no Lenin, porque al margen de que Lenin venga de Lenin, es que el nombre es feo. Feo de narices, pero bueno, Lenín Moreno a todo esto debe tener 60 años, no penséis que es un crío, que es un niño.
Es decir, si me buscáis en internet, Lenín Moreno debe ser abuelo, más o menos. Sí, unos 60 años, si no alguno más, ¿no? Bien, Lenín Moreno está favorito en las encuestas, por lo menos las encuestas que yo he ido siguiendo en los últimos 2 meses, cuando empezó ya a moverse la historia esta de las elecciones presidenciales en Ecuador. Moreno fue vicepresidente de Correa durante varios años. Ahora no lo era, pero sí lo fue. De hecho, fue elegido como ticket, como en Ecuador, como en Estados Unidos se elige presidente y vicepresidente. Pues creo que en las elecciones de 2009, pero tú lo sabrás, Sebastián, bastante mejor que yo, pero fue varios años vicepresidente de Correa. Luego, lo que nos dice esto es que será, si termina gobernando él, el heredero natural del correísmo. Un heredero además más mayor que el propio Correa. Si este hombre debe rondar los 60 y pico años, Correa sigue siendo joven. Correa debe tener 50 y pocos, pues ya llegó joven al poder. Llegó al poder con 40 y debía tener unos 45, incluso menos, ¿no? Acordaros que estaba así, tipo moreno, ¿no? Con ese aspecto casi de galán, de telenovela. Entonces, y sigue, a pesar de que el poder desgasta mucho y se le ha puesto el pelo blanco y tal y cual, y está envejeciendo mal, como todos los poderosos, sigue siendo un hombre joven. Es decir, este es más mayor que él. Y eso significa, o al menos así lo veo yo, que tratará de consolidar las conquistas, no voy a decir sociales, porque de conquista social ninguna, las conquistas políticas del correísmo, es decir, mantenerse lo de la Alianza País y todo esto, mantenerse ellos en el poder durante el tiempo que haga falta y, consolidar el régimen que empezó hace 10 años, un régimen que ha consistido, en esencia, en despilfarro y corrupción. Eso ha sido el correísmo reducido a 2 palabras. No olvides que ambas dejan tras de sí nutridas clientelas. Tanto el despilfarro, pues gasto público a raudales, venga, vamos a gastar y, ojo, Ecuador ha ingresado muchísimo dinero en los últimos 10 años, le pilló todo el alza de las materias primas, el tema del petróleo, es decir, en general toda Hispanoamérica ha tenido una década muy buena. Creciendo China a 2 dígitos, a Estados Unidos le fue bien hasta la crisis financiera del año 2009, el mundo demandando materias primas de todo tipo, metales, carbón, petróleo. Bien, una zona productora de materias primas en esencia como es Sudamérica, pues, se ha hartado a ganar dinero. Bueno, ese dinero se ha despilfarrado en gran parte y la otra parte se lo han llevado de aquella manera y se lo han metido en el bolsillo de atrás. En eso ha consistido. En fin, poco más te puedo decir que tú no sepas, que de esto pues estás en Ecuador y a fin de cuentas pues lo estaréis viviendo. La primera vuelta de las elecciones es hoy, la segunda creo que es en abril, el caso de que no saque el candidato de Alianza País, que es el candidato del Partido Correísta, el oficialista, no saque el 40%, que según las encuestas que he estado viendo en ninguno llegaba al 40%, así que la segunda quizá haya sorpresas, no lo tengo yo muy claro. Lo que no sé es si Guillermo Lasso conseguirá, que es el principal estandarte del anticorreísmo y que se vuelve a presentar, pues conseguirá aglutinar suficientes voluntades. En 2013 quedó muy lejos de Correa, si nos vamos a los datos, pero bastante lejos. En fin, esta semana veremos. El primer acto de esta tragedia es hoy mismo. Desde México, Óscar Mota, que es un habitual de la Contracrónica, me pregunta lo siguiente sobre los partidos políticos. Quisiera que comentara un poco acerca de una propuesta que está haciendo un diputado joven aquí en México. Básicamente la historia corta es que está planteando que dependiendo del número de votos que se obtengan más o menos por partido, o por votantes en general, se hace un fondo y esa cantidad de dinero es la que se reparte a las campañas, al proselitismo, y no como se hace actualmente en México, que hay un fondo predestinado para los partidos y más, o sea, aunque reciban un voto o reciban 1000, ¿no? Entonces me parece interesante y le anexo la información. Bien, Óscar, te cuento el caso español, que es el que conozco más de cerca, el que me pilla más de cerca y el que conozco. En España los partidos políticos reciben en función de la representación. De ahí que cuando montas un partido aquí en España, o te sale bien a la primera, o como decís en México, estás chingado para los restos. Tienes mucho músculo financiero, muchos empresarios que te apoyan, o yo que sé, atracas bancos o algo así. Si no, estás bien jodido, no puedes. Eso te voy a poner un ejemplo práctico.
Podemos, a quien supongo que conocerás, le salió bien a la primera, que fueron las elecciones para el Parlamento Europeo del mes de mayo del año 2014. Sacaron 5 escaños. Ellos, de hecho, estaban obsesionados con sacar uno. Con uno no les bastaba, porque uno ya les metía a las instituciones, bueno, les daba posibilidad de captar nuevos donantes, de aparecer en la televisión y, sobre todo, ingresos seguros. En este caso los pagaba la Unión Europea, no el gobierno español, pero bueno. Y a Vox, que era otro partido que nació a la vez, un partido, en este caso, a la derecha, le salió mal, no consiguió sacar, y no lo consiguió sacar por muy poquito. Unos pocos miles de votos, pero no lo consiguió sacar, y a partir de ahí ya todo ha sido cuesta abajo y sin frenos. La primera vez es fundamental. Ha habido partidos en la historia de España reciente, la operación reformista de Miquel Roca, por ejemplo, que esto fue en el año 86, lo mismo, no consiguió sacar nada y desapareció. Bien, mi opinión sobre este tema es que los partidos se deberían mantener por sus propios medios. Es decir, no deberían recibir ni un céntimo, ni un centavo, como quieras, del presupuesto, los presupuestos generales del Estado. Deben de vivir de sus afiliados y de sus donantes, nada más. O afiliados y donantes. Generalmente muchas veces son lo mismo, aunque no siempre. Es decir, gente que quiera estar metido en eso porque le gusta, porque tiene ideas políticas o porque una vez llega al poder se lo quiere recuperar de otra manera, que también hay de eso, no lo olvidemos. O gente que con dinero, porque tiene una empresa, porque tiene muchísimo dinero heredado y se lo quiere dejar a alguien al morir, o contribuir a la causa. Un poco lo que vemos en Estados Unidos, la lista de donors, de donantes. Por supuesto, todo público y notorio, luz y taquígrafos. Es decir, cualquiera, si te voy a dar 1 millón de euros, ese 1 millón de euros lo va a ver todo el mundo y vas a ver quién soy. La tal empresa le dona a tal partido $1 millón. Bien. Y eso luego, en el caso de que se gobierne a favor de esa empresa, pues va a quedar expuesto, ¿no? Esto, por supuesto, es relativo a los donantes, relativo a los afiliados, pues 3/4 partes de lo mismo. Que sea claro, pues la cuota de pertenecer a este partido son, qué sé yo, 10 euros al mes. Tampoco sería muy alta, pero bueno, hay asociaciones a las que pertenecer cuesta bastante más. 10 euros al mes, te retrasas, pues digo, si tienes medio millón de afiliados, pues no te va nada mal, es una cantidad de dinero respetable, ¿no? Esto, por supuesto, claro, no olvides una cosa, un partido político no deja de ser una asociación, con sus estatutos, sus objetivos, su objetivo social y demás. Y esto es válido para cualquier país, incluido México, por supuesto. Pero claro, en este punto podrías llegar a decir, y no solo tú, Óscar, sino todos los oyentes, claro, ¿y qué pasaría, y más tratándose de México, qué pasaría si mañana viene, pues qué sé yo, un narco muy poderoso? Imaginaros, de estos de la serie, ¿no? De la serie de Netflix, o bueno, que esos estaban en Colombia, pero uno de estos, un Escobar, un Pablo Escobar de la vida, y financia un partido. Y luego ese partido con ese dinero consigue ganar, ya sabéis, el clásico mecanicismo, y después pone al partido a su servicio. Entonces lo que tenemos es un narcoestado, un narcopartido que se convierte en un narcoestado, o, no vamos a ponerlo tan malo, simplemente un empresario. Empresarios poderosos y ricos en México hay unos cuantos. Los que cualquiera, como mínimo le sale uno que es Slim, pero no solo. La familia Salinas también, que es importante. Bien, pues estos ponen un partido a su servicio y luego gobierna para ellos. Por lo tanto, es necesario, y los defensores de los subsidios a los partidos siempre tienen con la misma. Pues bien, yo creo que es bueno que los empresarios apoyen a un partido a otro, me parece bien, siempre que lo hagan, ya he dicho antes, con luz y taquígrafos. Y respecto a los narcos y a la delincuencia organizada, pues para la policía va a ser magnífico, porque van a tener que dar la cara. Es decir, si Pablo Escobar, que por cierto se terminó metiendo en... el Chapo Guzmán, aunque el Chapo Guzmán ahora está entre rejas, pero cualquiera de ellos, el cártel de la familia michoacana, ¿no? O el cártel de Sinaloa, cualquiera de estos decide poner dinero, al partido que sea, pues le gusta, porque no ya las presidenciales, pero sí a las de un estado en concreto. Coahuila de Zaragoza, yo que sé, cualquiera de ellos, para hacerse con el Estado y gobernar allí. Bueno, pues en ese caso, si pone 1, 2, 3, 5 millones de dólares, habría que preguntar, bueno, ¿de dónde han salido este dinero? ¿Quién es usted? Y además de eso, aparte de eso, es que la política ya con los subsidios está llena de dinero de dudosa procedencia. No lo olvidemos. El dinero negro es muy común, blanqueado de 1000 maneras. Gran parte de los escándalos de corrupción en España en los últimos años han venido por ahí.
El caso Gürtel es eso, en esencia. El tema ese de Granados, el caso Púnica, también es eso. Es esencialmente financiación de partidos políticos, ¿no? Porque el hecho es que nunca les basta con lo que les dan. Siempre les va a parecer poco. Si aunque les dieses por cada diputado que sacan en Cortes, les dieses, qué sé yo, 1.000 millones de euros, se lo gastarían. Y les parecería poco. Crearían una infraestructura que se comería esos 1.000 millones de euros y les seguiría pareciendo poco. Y si les das 2.000 millones, también. Pues no hay cosa más irresponsable para el gasto que un político. Siempre gasta el dinero que no es suyo, especialmente cuando le dicen, no, esto es de todos, ¿no? Es para que esto funcione. Así que tampoco sirve. Lo mejor es que un sistema electoral claro, un sistema político claro, que se vea quién está pagándolo, que en el caso de que tú gobiernes no lo hagas para quien te ha pagado, obviamente. Es decir, no te corrompas. En ese caso más la corrupción quedaría clara. No, es que esto me lo han pagado los del lobby de las autopistas de peaje. Entonces lo que voy a hacer es un montón de autopistas de peaje las voy a encargar. Bien, entonces estaría sometido a escrutinio público. Oiga, que es que a estos señores le pagaron la campaña. Esto no queda claro. Aquí se ve un conflicto serio, un conflicto de intereses muy serio. En fin, pues esto más o menos, Óscar, es lo que hay. Esa es mi opinión así general sin entrar en más detalles. Y ya para terminar, antes de irme, tengo una cosita, volvemos a España, eso sí, ya veis que hemos tenido hoy una contrarréplica bastante hispanoamericana. Volvemos a España porque tengo una nota de Borja, que es de Vigo, sobre, no abandonamos la política, eso sí, sobre Ciudadanos. Mi pregunta es si confías en que Ciudadanos esté a la altura de defender las ideas liberales, como ellos más o menos han dicho, o si realmente pues van a hacer un popurrí de ideas que lo que acabe haciendo sea manchar la imagen de esta ideología. Muchas gracias. ¿Ciudadanos estará o no estará a la altura de defender las ideas liberales? Es lo que vienes a preguntarme, Borja. Pues, si te soy sincero, no creo que ellos quieran estar a esa altura. Es decir, no te pongas o no los metas dentro de nuestros zapatos, porque su liberalismo es muy tibio, a fin de cuentas. Son un partido del sistema, que está para esto. Está para lo que está. Ellos han venido más a regenerar, a jubilar todo lo malo de la vieja política, pero no hacer ni muchísimo menos una revolución liberal, ni nada por el estilo, nada más que a su programa electoral. Bueno, pues tienen cosas más o menos sensatas, otras directamente son de seguidismo normal de lo que es el consenso del 78. Es decir, no es un partido liberal en sentido estricto, no es el partido libertario, vamos, ni muchísimo menos. Tiene cosas liberales, obviamente, que también podemos encontrar algunas en el PP. Otra cosa que a lo mejor nos parecen más creíbles en Ciudadanos. No son nuevos, pues están recién llegados, porque tienen algún tipo que hay gente que le gusta mucho. Hablo de Girauta, obviamente. A mí personalmente me cae estupendamente. Y además es un tipo muy sólido en lo intelectual, de lo mejorcito que hay hoy por hoy en el Congreso de los Diputados. En fin, yo creo que a mí me bastaría, y así te lo digo, Borja, me bastaría con que no dejasen respirar durante esta legislatura a Mariano Rajoy. Con eso ya sería feliz. Y que se pusiesen siempre del lado del contribuyente. Eso sería suficiente. No les pido más. Que cada vez que vengan con nuevas subidas de impuestos se planten. No tienen mucho, tienen 32 escaños, pero menos es nada. Y que le marcasen de cerca a Rajoy en todo lo que hiciese. Que es realmente que le hiciesen sudar sangre. Así lo digo. Sudar sangre a Mariano Rajoy, que se lo merece. Entonces, con eso ya habrían cumplido su objetivo. No sé si sería más o menos liberal, pero bueno, en el caso de plantarse y ponerse del lado del contribuyente sí sería muy liberal. Pues con eso ya estaría justificada su entrada en política, su entrada en el Congreso de los Diputados, en el Senado, pues el Senado han entrado, las comunidades autónomas y demás sitios donde andan ahora y donde hace solo 2 años pues no estaban. Muy bien, queridos amigos, espero, por cierto, haberte respondido, Borja. Era todo, un poco más te puedo decir sobre este tema de Ciudadanos. Yo sabes que tampoco soy de meterme en los partidos, pues nunca he estado en uno, ni nada por el estilo, y no hago yo cosa de partidaria, ¿no? Es un asuntillo que no me trabajo. Bien, pues con esto terminamos por hoy. Ya sabéis, os repito el teléfono, que lo tengo aquí apuntado, es el 690-827-909. Este es el mismo WhatsApp al que podéis enviar los libros. Ya escuchasteis ayer la contraportada, y si no la escuchasteis, ya estáis escuchándola porque salió un programa redondo, no es por nada. Me lo escuché ayer y dije, oye, es magnífico, es que quedó unos libros estupendos.
Poco a poco se ve que ya la segunda edición va saliendo mejor que la primera y la tercera saldrá mejor que la segunda. Pues es el 690-827909, con el más 34 delante, si sois pues como varios que han llamado hoy, si sois como Francisco de Ciudad de Guatemala, o como Sebastián de Chile, o como Sebastián de Ecuador, o como Óscar de México, que ellos sí han tenido que marcar el 30 y poner el 34 delante para enviar la nota de voz a través de WhatsApp. Muy bien, queridos amigos, pues con esto me despido de vosotros. Hasta mañana.